Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir mirando otro pasaje que como los anteriores que hemos estado estudiando, eh, cuando se aísla o se intenta aislar del todo que aparece en la escritura o del contexto donde viene, eh, sacamos conclusiones equivocadas de lo que la palabra nos quiere enseñar en ese pasaje en concreto. Eh, y cuando damos estas interpretaciones suele ocurrir que esta interpretación es incorrecta, conforme, según la palabra, nos va a llevar a contradicciones con otros pasajes de la misma palabra. Y, Y esto no es porque la escritura, digamos, se contradiga. Esto no es cierto. Sino el que se contradice son las interpretaciones erradas de la misma. Interpretaciones que ni siquiera muchos llamados estudiosos de la Biblia se paran para reflexionar o directamente eh, pasan del pasaje que contradice eh, la enseñanza que están dando con el versículo mal interpretado o el pasaje mal interpretado. Luego llegan a omitir estos pasajes y siguen con su teoría o su desarrollo sin reflexionar en el error que están cayendo por la mala interpretación del mismo. Eh, Quizás esto por la arrogancia muchas veces de no reconocer el error y de lo que decimos muchas veces, tirar con el error para adelante. O sea, eh, derivado a muchas veces por costumbre y muchas veces por religiosidad que existe en nosotros. Cuando leemos, claro, la palabra de Dios. Y como hemos estado viendo en los últimos estudios, esto se repite en infinidad de versículos, por intentarlo acomodarlo a interpretaciones propias. Entonces el pasaje que vamos a estar mirando hoy es el pasaje de Isaías, capítulo 45, versículo 23, que dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Este mismo pasaje he citado en el Nuevo Testamento también en dos ocasiones por Pablo. Lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 11. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y lo encontramos también en Filipenses 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Este pasaje o esta cita de la palabra, de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, como todos sabemos, es muy utilizada y citada por muchos hermanos, pero es mal utilizada por desconocimiento de la misma palabra de Dios. Y se asume comúnmente que cuando dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, que esto dice que todos, tanto el creyente, o sea, el cristiano, como el impío o el rebelde, se arrodillarán ante Dios y confesarán todo lo que hay en ellos ante Dios. Sobre todo porque en el pasaje de Romanos
en Romanos 14, en el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Parece, aparentemente, que tiene lógica. Si como digo, solo leemos, por ejemplo, Romanos 14, el versículo 11 y el 12, pero no hemos prestado atención a los versículos anteriores o ni siquiera nos hemos molestado a leer el texto original que cita Pablo, que es el pasaje de Isaías 45. Pasaje donde si leemos con atención, no debería haber duda a la hora de entender toda rodilla y toda lengua, porque Pablo nos está citando un pasaje en el libro de Isaías. Por lo tanto, debemos acudir al texto original que se encuentra en el libro de Isaías, entender el contexto, por qué se dicen estas palabras, para poder llevarlo a por qué Pablo utiliza esta cita y qué significa realmente esta cita. Porque, como digo, por quedarnos en lo superficial y no querer raspar un poquito o profundizar un poquito más, llevamos a interpretaciones incorrectas de la palabra y, como vamos a ver, a la omisión a veces de pasajes que aparentemente contradicen a este. Cuando tenemos que tener la certeza que la palabra no se contradice en ningún punto, en ninguno. Lo que se contradicen son las interpretaciones, porque se mal interpretan los pasajes, como es este caso. Pero bueno, supongamos que, que nos han enseñado que el todo es que todo el mundo, creyente y no creyente, se arrodillarán ante Dios y declararán lo que tienen que declarar ante Él. Y que aunque leamos la cita original en Isaías, pues lo entendemos de esta forma que nos han enseñado. Porque esta es la forma que más comúnmente yo he escuchado que se enseña esta cita. Si seguimos leyendo la palabra de Dios y leemos, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 11, pasaje que le estuvimos mirando no hace mucho estudio, dice, todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo. ¿Vale? Hasta aquí se sigue cumpliendo esta interpretación que se enseña. Y esto que viene, porque aquí se han arrodillado, ¿no? Seres que se arrodillan. Se sigue cumpliendo esta interpretación que se enseña y esto encaja, esto que está aquí en Apocalipsis 7:11, con lo que leímos antes de Filipenses 2:10. Cuando dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el caso de Apocalipsis estamos hablando de los que están en los cielos, ¿no? Entonces, los seres que están en los cielos se postran ante Dios. Parece que todo es perfecto. Todo coincide con esta interpretación. Entonces, cuando llegamos a Apocalipsis 20, versículo 12, otro pasaje que hemos estado mirando no hace mucho, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en este pasaje? Dice, vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. ¿Por qué se intenta obviar lo que dice en este pasaje o no se le da la importancia que supone lo que está ahí escrito? ¿Por qué? Cuando leemos esto y somos personas sinceras con nosotros mismos y no estamos con una ceguera y sordera religiosa sobre nosotros, deberíamos preguntarnos qué está pasando si en el pasaje de Romanos
14, 11, dice que toda rodilla se doblará. Y leemos esto y encontramos un grupo de hombres que no solo no doblan las rodillas, sino que se encuentran en una actitud desafiante ante el trono de Dios. Que en ningún momento se menciona que hablen, sino que son expuestas sus obras, sin opción a que digan o quieran decir nada. Parece que no confiesan, están en actitud arrogante ante Dios de pie. Parece contradictorio al versículo que hemos, o el pasaje que hemos iniciado. No se doblan las rodillas y no confiesan. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿La palabra de Dios se contradice? Por supuesto que no. Por supuesto que no se contradice. Nos contradecimos nosotros con nuestras interpretaciones fuera del mensaje de Dios, que Dios nos mandó, con tal o cual versículo o pasaje. Para entender mejor este pasaje de Apocalipsis, recomiendo ver el estudio que subí, como ya digo, hace algunas semanas atrás sobre Apocalipsis 20:12 con el título Los protocolos olvidados, donde profundizamos sobre las connotaciones en la antigüedad de humillarse ante un señor y su implicación de la forma de presentarse ante Dios. Ahora, llegar a este punto e intentar obviar tal hecho ante el trono de Dios, un acto de rebeldía abierta ante el trono, como si lo que estamos leyendo no existiera en la palabra, porque esto rompe el esquema que nos han enseñado, intentar obviar o de evitar entrar en lo que nos dice este pasaje es un mal síntoma espiritual para quien lo hace, ya que es la palabra misma dando una bofetada sobre la religiosidad y costumbrismo que existe sobre la persona. Lo malo que la religiosidad suele ser muy fuerte y como se ve a lo largo de los evangelios, la religiosidad prevaleció sobre la mayoría, a pesar que tenía a la misma palabra de Dios caminando entre ellos. Recordemos, como Cristo, la misma palabra, predica la palabra en el propio Jerusalén, ante los fariseos, ante infinidad de judíos, y la mayoría terminan rechazándolo. ¿Por qué? Por su ceguera espiritual. Por su ceguera espiritual. Y tenían a la misma palabra delante. Por lo tanto, la religiosidad es un problema muy, muy, muy serio a nivel espiritual. Entonces, si no somos religiosos y sabemos que en Dios no hay mentira ni contradicción, porque esto es claro, que simplemente nos hemos equivocado a la hora de interpretar o no entendemos este conjunto de pasajes en la generalidad, es este el momento de ser humildes, confiar en la palabra, obedecerla, poniéndonos a estudiar y revisar todo al detalle. Porque sí, nos pueden haber dado esta enseñanza y ahora nos chocamos con esta aparente contradicción. ¿Qué hacemos? Pues la palabra nos dice, estudia, profundiza, recapacita, o sea, estudiar la palabra. Pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Obedezcamos a la palabra, estudiémosla, esforcémonos, no nos quedemos simplemente con la enseñanza humana, sino busquemos la verdad en la palabra por nosotros mismos. Escudriñemos la palabra en profundidad. Y si nos ponemos a revisar, lo mejor es ir al inicio y primera mención de tal afirmación de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Entonces, para ello, nos vamos al libro de Isaías, que es donde se cita este pasaje, ¿no? Isaías 45. Vamos a él. Isaías 45. Y vamos a leer desde el versículo
desde el versículo 20. Dice así la palabra. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y lo que ruegan a un Dios que no nos salva? Proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Este pasaje inicia en el versículo 20 y nos habla de dos grupos. Un grupo de sobrevivientes. Si lo buscamos, esta palabra que se ha traducido como sobreviviente en el original en hebreo es realmente la palabra fugitivos, que son aquellos que depositan su confianza en Dios. Grupo que proviene de las diferentes naciones del mundo. Esto es muy importante para entender el pasaje. Los que confían en Dios son de todas las naciones del mundo. De todas las naciones del mundo. Pero no quiere decir que todas las personas que hay en todas las naciones reposan su confianza en Dios. Ojo con esto. Vienen de todas las naciones, pero no todos reposan la confianza en Dios. Sino que, como digo, hay dos grupos. Un grupo de fugitivos o supervivientes y hay un grupo de infieles que son los que persiguen, o de rebeldes, mejor dicho, a la palabra. Como digo, el otro grupo es el de todos aquellos que confían en otros dioses. No confían en Dios y fueron partícipes de perseguir a los que creían. Este es el punto de partida para entender de qué estamos hablando. Dos grupos de personas, uno de fugitivos y otro de perseguidores. Unos fieles a Dios y los otros rebeldes a Dios. Todos de todas las naciones. Hay sobrevivientes o fugitivos que pertenecen a todas las naciones, que son fieles a Dios, y hay el resto de la gente que son de todo el mundo y son contrarios a Dios, son rebeldes a Dios. Dos grupos. Tenemos claro, hay dos grupos. Grupo de fieles y grupo de infieles. ¿Vale? Y como digo, se generaliza que son de todo el mundo. El todo ligado al mundo. Seguimos, en versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ahora el versículo 21 sigue y nos habla de cómo la palabra de Dios es expuesta a todo el mundo. De una manera profética, Dios anuncia que su palabra debe llegar a todo el mundo. Esto no quiere decir que todo el mundo se salve, sino que todos fueron conocedores de la palabra. Y hubo y habrá quien la acepte y quien no. Esto lo sabemos todos. O sea, Dios ya aquí en Isaías está anunciándonos lo que iba a ser el Evangelio.
una llamada a la salvación de todo el mundo, pero de todos aquellos que aceptaran el Evangelio. Como digo, la salvación es ofrecida para todo el mundo, pero no todo el mundo aceptará la salvación, como bien sabemos y como la palabra de Dios anuncia. Versículo 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este versículo es importante para entender el concepto de todos, todos. Que como en el versículo 20 no es un todo a título individual y generalizado, diciendo que todos los hombres serán salvos, ¿no? Sino que todas las naciones de un extremo a otro de la tierra pueden participar de la salvación. Esto es lo que nos está diciendo el versículo, cuando dice, mira a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, desde una punta de la tierra a la otra. O sea, Dios pone de que puedan participar todo el mundo de la salvación. Esto es lo que nos anuncia también el Evangelio, ¿no? La salvación no es solo para el judío, sino para el judío y el gentil. Aquí lo estamos teniendo, aquí lo está anunciando a través de Isaías, Dios. Lo mismo que después encontraremos en futuro en el Evangelio. Recordemos que Cristo, como digo, vino para salvar a su pueblo, a Israel. Pero por el rechazo que sufrió por los suyos, fue ofrecida la salvación para el resto del mundo. Entonces no es que toda la tierra va a ser salva y con ella todos sus habitantes, sino que a todos va a ser ofrecida la oportunidad de salvarse. Y de todas las naciones habrá gente que se salvará, aquellos que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Algo que no está a mi modo de ver bien traducido es ese mirad que se inicia el versículo. Debería haberse traducido como volverse a Dios, ya que el mirar directamente al Señor es una muestra de rebeldía. Y se puede malinterpretar este pasaje poniendo la palabra mirar. Este mirar es de volverse a Dios y no es un mirar de quedarte mirando a Dios en plan desafiante. Es un volverse a Dios en arrepentimiento. Por eso es mucho mejor la palabra volverse, con la connotación de arrepentimiento, de volverse al camino de Dios. Por lo que es lo mismo, lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Arrepentíos y sed salvos, sin importar de dónde sea, solo arrepiéntete y serás salvo. Esto, arrepiéntete y sé salvo, es lo que nos pone Isaías 45, 22. Mirad a mí, arrepiéntete. Mirad a mí, es arrepiéntete y sé salvo. ¿No es lo mismo que encontramos en el Evangelio? Anunciado en Isaías. Entonces, ¿qué mensaje más potente y profético encontramos en este versículo 22? Arrepiéntete y sé salvo. Vuélvete a mí y sé salvo. Vuelve a mi camino. Versículo 23. Por mí mismo hice juramento de mi boca. Hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y llegamos a nuestro versículo, al versículo clave. Y habiendo leído los versículos anteriores, sabiendo que hay dos grupos,
fieles y el de los rebeldes, que Dios ha ofrecido la salvación a todos, independientemente de su nación, y que el que se arrepienta y lo reconozca como el Señor, ese será salvo. Ahora llegamos a este versículo 23 y encontramos la promesa de todo esto, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto es una promesa de Dios, porque Él nos dice cuando empieza este versículo 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Esto es una promesa. Esto es una promesa. Y una promesa con juramento. Un juramento de Dios y un juramento del hombre. Encontramos el juramento de Dios, lo primero, y dentro de la propia cita del versículo, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El jurará es el juramento de un hombre. O sea, encontramos el juramento de Dios y el juramento de un hombre. Esto es algo inamovible, inamovible. Pero ya llegaremos a eso. El arrodillarse ante Dios es un símbolo de humillación, de reconocer que su Señor es Dios y que lo servirá para siempre. Esto es lo que significa el doblar la rodilla. Símbolo de humillación, de reconocer un señorío de Dios. Todo esto de la humillación y su representación histórica, como dije antes, lo encontramos en el estudio que hablamos de Apocalipsis 20:12, como cité antes. El toda rodilla, no significa que todas las rodillas de todos los hombres se arrodillarán ante Dios. O sea, no todos los hombres servirán a Dios. Sabemos que hay hombres para salvación y otros para perdición eterna. Toda rodilla se refiere que habrá rodillas de diferentes naciones o lugares que se inclinarán ante Dios, se arrepentirán y lo servirán. Toda rodilla, toda es de todas las naciones, como lo leímos antes, de todos los términos de la tierra. A se refiere todo. Y si el símbolo externo de la humillación no queda claro, como que ese hombre que se ha entregado a servir a Dios, ese hombre que se ha arrodillado, se ha entregado a servir a Dios, el que se humilla ante Dios, el que se humilla también anunciará su servicio a Dios jurando su entrega al Señor. Y el énfasis, toda lengua, toda lengua. No significa que todas las personas jurarán lealtad a Dios y servirlo, sino que de todas las lenguas, de todas las naciones, habrán servidores de Dios. Diferentes rodillas, diferentes lenguas servirán a Dios. No solo serán judíos, no solo serán del pueblo elegido de Israel, sino que serán de todas las naciones del mundo. Eso es lo que ya estaba anunciando Dios a través de Isaías. Entonces tenemos el doblar las rodillas como símbolo de creer que Dios es el Señor. Y el jurar como confesar que Él es el Señor. ¿Qué dice Romanos un momentito? Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es lo mismo lo que escribió Pablo en Romanos de la promesa de Dios en Isaías.
O sea, dobla la rodilla, el creer. Y el jurar como el confesar. ¿No es lo mismo entonces? ¿No nos encontramos ante lo mismo que Romanos 19? Isaías 45:23. Estamos ante lo mismo. Es lo mismo. Al que de corazón crea en su palabra, la palabra de Dios, y el que confiese al Señor Jesús, éste será salvo. No es que todo el mundo sea salvo, sino los que cumplan estas condiciones. Confiesa y ten fe en la palabra de Dios. Cree en ella sin importar su nación o lengua, serán salvos. La rodilla que se dobla y el que confiesa ante Dios su señorío, este es fiel a Dios. O sea, estamos hablando del cristiano. O sea, son todos los cristianos la manifestación de la promesa de Isaías 45:23. El no creyente, el no cristiano, a pesar de haber conocido la palabra, nunca se arrepintió de su vida y por ello nunca querrá doblar su rodilla ante Dios, ni reconocerá el señorío de Dios, sino que se inclinará ante otro Dios, como encontramos al principio de Isaías 45, ¿no? En esos dos grupos, ¿no? Que se nos describen. 45, cuando nos dicen no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y lo que ruegan a un Dios que nos salva. ¿No? Estos son los no creyentes, los no cristianos, los hombres rebeldes a Dios, el otro grupo. Versículo 24 de Isaías 45. Y se dirá de mí, ciertamente Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. De nuevo encontramos aquí la separación de los dos grupos. El que reconoce a Dios y los que no lo reconocen, los cuales serán expuestos ante todos, avergonzados por todo el mal que hicieron, por todo el pecado cometido, por toda desobediencia que cometieron ante Dios. Versículo 25. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Este pasaje nos vuelve a hablar de que la justificación y la gloria o brillo de Dios, podemos decir, estará en todos aquellos que acepten a Jesús como el Señor. De mi modo de entender este último versículo, la descendencia de Israel no se refiere a una descendencia sanguínea, literalmente, sino que va más allá. No es casualidad que Jesús forme a 12 discípulos, querían llevar la palabra de Dios por todo el mundo para la salvación de quien creyera. 12 eran las tribus e hijos de Israel y fueron 12 los que iniciaron la iglesia de Cristo. 12 israelitas, 12 descendientes que bendijeron a todas las naciones, haciendo partícipes de ellos a todo aquel que creyera en Jesús. Y la descendencia de Israel la define el propio Jesús. ¿Cuál es el concepto de Jesús de descendencia? Mateo 12, versículos 48 al 50. 48, 50, aquí. Pero Jesús respondió al que hablaba con él y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
Jesús define aquí el verdadero concepto de descendencia o familia. No es la sangre lo que define, sino el que hace la voluntad del Padre. Con todo esto, y ya para concluir, para no alargar la primera parte de este estudio, porque lo vamos a dividir en dos partes, queda evidente y claro qué quiere decir en el texto original de Isaías la cita que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. No es que todo el mundo se vaya a arrodillar ante Dios y lo vaya a servir o vayan a confesar sus pecados o no es esto de lo que habla el pasaje, sino que nos está hablando de la salvación y de la conversión del hombre, de cualquier nación, a Cristo, a aceptar la salvación que Dios nos ofrece, a aceptar su señorío y entrar dentro del reino de Dios, a servir a nuestro rey, al fin y al cabo. Y como cualquier rey, si nosotros nos pusiéramos en la perspectiva histórica de lo que era servir a un rey, tú te presentabas ante el rey, ante el Señor, tú te doblabas y jurabas lealtad al rey. Y esto es la misma figura que encontramos en Isaías 45, como un hombre que no pertenece al reino se presenta ante el rey, porque nosotros antes de aceptar a Cristo no pertenecíamos al reino de Dios, estábamos excluidos del reino. Pero al presentarnos ante el rey y arrodillarnos y jurar ante el rey, vamos a participar del reino. Y claro, al servir al rey, tenemos que obedecer al rey y sus mandatos y lo que nos enseña. Porque para eso nos hemos ofrecido, para servir. Servicio al rey. Esa es la llamada. No es que nos pongamos, que esto sea una cita para decir que todos los hombres, todos los habitantes de la tierra llegarán y se arrodillarán ante Dios y todos confesarán sus pecados ante Dios. No, es que eso no encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis encontramos, como hemos leído al principio, un grupo de hombres de pie delante de Dios y no son ellos que hablen, son los libros de Dios, o sea, es Dios el que habla y el que va a acusar y el que va a señalar los pecados y nadie va a hablar porque son culpables, porque no tienen por dónde escaparse a su juicio. No se van a arrodillar ante el trono. Encontramos ese grupo de pie y encontramos el otro grupo que hemos visto al principio en Apocalipsis 7 que están arrodillando. ¿Quiénes son? Los fieles que están en el cielo. Un grupo de fieles, de seres que se encuentran en el cielo pero que son obedientes a Dios. Tenemos la diferencia. Dos grupos. Un grupo de fieles y un grupo de infieles. Y los fieles y los infieles, ¿cómo lo encontramos? De pie ante el trono. Arrogante. Y el fiel, ¿cómo lo encontramos? Arrodillado ante el rey. Y como dice el pasaje, han confesado a quién es su Señor. Han confesado a quién sirven. Y por ello van a mostrar servicio a Dios. Para ser buen siervo ante Dios. Y bueno, no quiero alargar porque vamos a seguir en el próximo vídeo la continuación de este estudio viéndolo en el Nuevo Testamento. Como esto que hemos visto en Isaías cuadra perfectamente y ya no encontramos contradicción si llevamos el entendimiento de este pasaje desarrollado en Isaías llevado a las citas que pone Pablo en su desarrollo tanto en Romanos como en Efesios. Tanto en Romanos como en Efesios no es lo que muchas veces se ha querido enseñar, sino el sentido que hemos estado explicando que viene en el libro de Isaías de qué significa doblarse toda rodilla y jurar toda lengua, confesar toda lengua. Porque nos daremos cuenta que esto que hemos explicado cuadra perfectamente con el desarrollo de Pablo. No lo otro, porque lo otro contradice a Juan en Apocalipsis.
con lo cual es contradictorio a la palabra. Pero como digo, no quiero alargar mucho más este estudio porque si no se nos haría un pelín largo. Y bueno, hasta aquí el estudio de hoy. Quien quiera estudie, tiene que estudiar la palabra, no quedarse simplemente con la enseñanza, porque es lo que estamos viendo continuamente. No nos quedemos simplemente con la enseñanza de los hombres. No te quedes solo con mi enseñanza. Estudia, mira los pasajes. Lleva esto que hoy mismo he explicado a el pasaje de Romanos 14 y el pasaje de Efesios. Y tú mismo date cuenta que encaja perfectamente. Quítate todo velo de religiosidad, porque ese es el problema que mucha gente tiene. Un velo de religiosidad y de culto al hombre y no el culto a Dios que la palabra nos llama. O sea, seamos humildes dentro de la palabra. Eh, Solo tenemos la certeza que Dios no miente y que Dios no nos confunde y que Dios es directo y que Dios repite las cosas 50.000 veces dentro de la palabra. Las cosas que son importantes están repetidas infinidad de veces dentro de la palabra. No lo repite una vez. Y algo tan importante como la salvación y cómo iba a ser la salvación que vendría en el Evangelio, tenía que estar anunciado claramente y abiertamente por Dios en el Antiguo Testamento, como está abierto y escrito perfectamente en Isaías 45. La salvación simplemente era para, o sea, simplemente estaba destinado para todos los hombres que aceptaran a quién, a Dios, o sea, a Cristo. Claro. A un Cristo, Jesús no sabían quién era el nombre, pero después se supo, ¿no? Que era a Jesús, que era Dios, pero ya lo está diciendo aquí. Y con una promesa, como viene aquí especificada, y esto es muy importante, un juramento por parte de Dios y un juramento por parte de los hombres. Esto es muy, muy importante porque esto está ligado con que la salvación está garantizada por Dios. No se puede romper. ¿Cómo Dios puede romper un juramento suyo? Aunque nosotros quisiéramos romper el juramento y esta confesión ante Dios, ¿cómo vamos a romper si este juramento está respaldado por un juramento de Dios? Cuando dice, por mí mismo lo he jurado. O sea, todo lo que viene a partir de aquí en esta declaración está respaldado y asegurado por Dios. Por Dios, no está ya ni en manos extrañas ni en nuestras propias manos. Cuando nosotros confesamos a Dios y juramos la lealtad a Dios, esa lealtad está garantizada por un juramento que Dios ha hecho, juramento que se encuentra aquí. Isaías 45:23. O sea, aquí viene un principio que después desarrolla Pablo de que la salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Y lo desarrolla Pablo y lo dice el propio Cristo, que nada se perderá de su mano. ¿Por qué? Porque está jurado por Dios. Ya no es solo que o sea, si sabemos que la palabra de Dios se cumple siempre, encima Dios jurando nos da toda garantía. No le hacía falta a Dios decir, lo juro, ¿sabes? O sea, no le hacía falta a Dios. Pero esto es para dar garantía absoluta al hombre. Aquello que encontramos de que nadie nos puede separar de Dios en Romanos 8, ¿no? Romanos 8, nada nos separará de Dios, ¿no? Pues aquí viene, condensado. Uno de los principios más importantes de la palabra de Dios para todo cristiano, en este versículo 23 de Isaías 45, la garantía de la salvación y que hay salvación para los que aceptan a Dios, de servirlo. Esto es uno de los pasajes y versículos más importantes que encontramos en la palabra de Dios y se encuentra en el Antiguo Testamento. Porque esto que está aquí, que Dios lo declara en un versículo, Pablo le lleva el libro entero de Romanos a explicarlo. Explicar esto que está aquí. Y Dios simplemente lo dice en pocas palabras, lo que hay. Es impresionante.
Y son joyas que encontramos en la palabra y que muchas veces ni nos damos cuenta de la importancia de lo que está aquí. Un juramento dentro de otro juramento para mantener la lealtad a Dios. Eh, Es una garantía para todos aquellos que creen. Y bueno, como digo, hasta aquí el estudio, que espero que, como digo, sirva para profundizar en la palabra y que sirva, ahora que he dado este paso, que el que escuche este estudio coja y mire los pasajes que he dicho, el de Efesios y el de Romanos. Lo vamos a ver en el siguiente estudio, pero puede ser una buena tarea, un buen ejercicio para cualquiera que coja y los mire y vea que lo que hemos desarrollado aquí encaja perfectamente y pone en sintonía toda la palabra en este sentido de este pasaje, que no existe contradicción y que toda la palabra se encuentra en armonía. Y bueno, hasta aquí. ¿Y quieres añadir alguna cosilla? Bueno, darle las gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Motivarlos, por supuesto, a que continúen con nosotros en los siguientes vídeos, a que escudriñen ustedes mismos la palabra y así podamos aprender juntos. Los invitamos a que se suscriban al canal y que les den la campanita para que puedan llegarles la notificación de cada nuevo vídeo. Y también los invitamos a que escriban en los comentarios cualquier duda, pregunta, lo que ustedes quieran. Nosotros a la brevedad les estamos contestando. Bueno, les deseamos una excelente semana bendecida en el nombre de Jesucristo. Que Dios le bendiga y tenga una buena semana. Amén.